Antonio, esto lo tenemos ensayado ya el trabajo. Del curro lo tenemos ensayado. Ahí hacemos podcast. Exactamente, ¿qué clase de doctor es, señor Beckman? Bueno, ¿Es usted Peter Beckman? sí, soy el doctor Beckman. Exactamente, ¿qué clase de doctor es, señor Beckman? Bueno, estoy doctorado en parapsicología y psicología. No soportan esto. Me encanta torturarles. Bien, muchachos. Soy el doctor Beckman. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al despacho del Dr. Beckman. Hoy tenemos una terapia un poco especial. Hemos salido de nuestro despacho oficial y hemos venido a un evento un poco más grande, pero veo que hay muchos frikis, muchos pacientes que les gusta esto de la cultura ochentera, la cultura de los cómics, de los videojuegos y del cine. El despacho del Dr. Beckman es un podcast para hablar de cine y demás neuras. Y somos hijos de los 80 y hablamos pues de la cultura pues que hemos vivido. Estamos en el Salón del Cómic de Alicante grabando con público. No sé si a mis pacientes que ahora presentaré les dará algún tipo de reparo hablar para la gente. Y vamos a hablar de videojuegos, de cómics. Intentando coger algún tema representativo del Salón del Cómic. Nos gustan los cómics, nos gustan los videojuegos. Pues videojuegos de cómic, que llevamos ya unos cuantos años, ahora están de moda y vamos a repasar algunos de los más famosos. Voy a empezar dando la bienvenida a mis invitados /pacientes. Empezamos por Sergio Benimaru. Hola, ¿qué tal, Sergio? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Bueno, videojuegos, cómics, ¿qué es lo que te gusta más? Pues de los videojuegos de cómics, los que más me gustan suelen ser lo de mediados de los 90, principios de los 90, como lo eran las joyas que tenía la Super Nintendo, como el X-Men o incluso hay algunos de arcade. Ahora hablaremos de los títulos en concretos. Voy a seguir presentando. Tenemos con nosotros a Jairo del Rey, Jairus Maximus, cosplayer alicantino. ¿Qué tal, Jairo? Buenas tardes, pues bien, aquí mi primer podcast, a ver qué tal. O sea, acércate más. Buenas tardes, que es mi primer podcast y a ver qué tal todo. Nada, el Adri está por aquí, hay poltergeist por aquí. Y nada, tú también juegas mucho a videojuegos de cómics. Pues sí, vamos, ahora no tanto, pero de pequeñito sí que juego. Hay que decir mucho que más. Jairo es un friki jugón bastante novato, o bastante jovencito. New Age. Pero bueno, conoce algunos títulos que seguro que comentaremos. Y tenemos con nosotros también a Roberto Pastor. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal? También muy relacionado con la cultura de los videojuegos, de los cómics. También seguro que tienes un punto de vista interesante para aportar. A mí me gustaría preguntar si lleváis mucho tiempo jugando a videojuegos. Demasiado. Demasiado, ¿verdad? Sí. Estamos todos tratándonos de esta adicción. Pues va a hacer casi 30 años ya que he jugado Sí. a los videojuegos. Y el tema de los videojuegos de cómics es un tema en realidad yo tengo una referencia de los primeros años 80, las maquinitas de Nintendo, tanto la de Popeye como la de Snoopy, las típicas maquinitas de Nintendo, las Game & Watch, que ya tocaban tema de cómics. Yo no sé si vosotros las llegasteis a jugar. Yo la recuerdo, pero jugar no, porque por aquel entonces estaba la maquinita del Zelda o la de Mario, que eran bastante mejores que las dos que tú mencionas. Roberto, Jairo, ¿cuáles fueron vuestros primeros videojuegos de cómics que recordáis? A ver, así de cómics que yo recuerde, pues seguro que habré jugado alguno antes, pero vamos, mi primer recuerdo fue el Marvel Superhéroes, que hizo Capcom para Play 1. Vale, vamos a empezar. Bueno, los videojuegos de cómics llevan ya bastante tiempo en marcha. Yo tengo aquí una lista, yo voy a ir comentando títulos, a ver si os acordáis de ellos. Y por supuesto, tengo que decir que, aprovechando que tenemos público, el momento que alguien del público se acuerde de un videojuego de cómic
que quiera mencionar, coge el micrófono y lo aporta, que esto es una tertulia para que hablemos todos y aunque yo creo que todos nos vamos a acordar de los mismos, podéis decir tanto vuestro videojuego favorito de cómic como el que menos os gusta, ¿vale? Yo voy a empezar diciendo que bueno, aparte del juego de Popeye y de Snoopy, el de las Tortugas Ninja en los 90. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Hablaremos de muchos. Yo recuerdo, por ejemplo, el de la máquina arcade. Una pasada. El de la máquina arcade de Konami del año 92, no, del año 89, fue bastante potente porque permitía jugar a 4 jugadores, los gráficos eran espectaculares y, bueno, ¿qué recordáis de esta máquina? Pues me acuerdo de que se basaba en los primeros 6 capítulos de la serie, que era un beat'em up clásico, tipo Final Fight. Y era una pasada porque tenía... Bueno, te podías coger a las 4 tortugas ninja y jugar a 4 players. Por aquel entonces, ese juego es de Konami. Por aquel entonces Konami tenía unas licencias increíbles. Ya no solo este de las tortugas, también cogió de X-Men, cogió de Asterix y Obelix, que era el único que no se podía jugar a 4 players, obviamente. Solo podía jugar con Asterix y con Obelix. Los Simpson también hizo Y Konami. los Simpsons, se me había olvidado. Aunque como no contaba ahí como el cómic. Y eso, vamos, no sé, Konami tenía unos grandes juegos allá en los 90 en los arcades. Roberto, ¿tú llegaste a jugar a la máquina de las tortugas? Echar demasiadas monedas, porque una cosa que compartían mucho de las recreativas de Konami es que eran realmente difíciles, eran muy, muy difíciles. Y yo lo máximo que llegaba en la recreativa era llegar a Bebop, que era el jefe de la segunda pantalla, y llegar a las alcantarillas un poco más, pero de ahí no pasaba. Luego ya con el tiempo, con los emuladores, conseguí pasármelo. Pero era genial, porque tú llegabas al salón recreativo, veías todas las recreativas contadas del mismo molde, por así decirlo, y te encontrabas con esa máquina que tenía 4 mandos, con el logo de las Tortugas Ninja, y era algo impresionante. Yo recuerdo que, bueno, efectivamente las arcades de Konami eran bastante difíciles y yo creo que ese tipo de juegos estaban hechos para jugar en grupo. O sea, la experiencia de jugar hasta 3-4 jugadores a la vez era una experiencia bastante divertida. Y, a ver, se está acoplando un poco. Y yo creo que ese fue lo que es el secreto del éxito, que permitía jugar 4 personas a la vez. Se está acoplando un poco. Eso. Y bueno, y de las Tortugas Ninja decir que también... Tenemos... ¿Se sigo? Bueno, se está acoplando un poco. Continúo. De las Tortugas Ninja, aparte del arcade del año 89, hay un videojuego, TMNT, basado en la película animación del año 2007, hecho en 3D. Y bueno, no sé si conocéis el último videojuego que ha salido de las Teenage Mutant Ninja Turtles en 3D. ¿La habéis jugado? No. Yo creo que sacaron una versión 3D de la recreativa de Konami. Sí. Que era horrible. Remasterizada, Sí, pero la remaster. gente lo puso a parir bastante porque mataba mucho la jugabilidad Sí, porque la gracia que tenía ese juego eran también los diseños y en la versión 3D se los cargan totalmente, el tipo de diseño cargan que los es... diseños y no fluye tanto la jugabilidad y es un crimen que un juego remasterizado sea más difícil de jugar que el original. Pues sí, es un crimen. Muy bien, pues tengo aquí un apartado dedicado a los videojuegos de Marvel, de personajes Marvel, con especial atención en los producidos por la casa Capcom. No sé si conocéis la casa Capcom, la compañía que ha hecho los Street Fighter famosos. Y bueno, Capcom la verdad es que compró las licencias de Marvel, hizo títulos bastante interesantes. Yo voy a decir alguno y vosotros me diréis si habéis jugado, lo recordáis o no. The Punisher, del Castigador, el arcade del 95, que podías coger al Castigador o a Nick Furia, ¿os acordáis? Sí, me acuerdo. Era un juegazo, vamos, también era tipo Final Fight, porque en esa época los juegos de arcade vendían mucho ese tipo. Y estaba muy chulo. Nick Furia era blanco, por si la gente no lo sabía. Y el Punisher, ambos personajes eran exactamente iguales, aunque solo cambiaba la estética. El juego estaba muy chulo, cogían enemigos de todo Marvel, no solo del Punisher, también había enemigos de X-Men. No sé, era un beat'em up bastante chulo. Pues yo recuerdo que sí que había jugado bastante al juego del Castigador. El X-Men Children of the Atom, el juego de lucha de la Patrulla X, de X-Men. Jairo, ¿este llegaste a jugar? No, yo jugué lo que sacaron después, que fue El Marvel Heroes. Roberto, ¿tú llegaste a jugar al de X-Men? A la recreativa sí, pero yo jugué más al X-Men de Mega Drive.
Al de Mega Drive. Era un plataformas en el que tenías que elegir entre 4 de los X-Men. Sí. Creo que era Lobezno, Gambito, Cíclope... Y Mariposa Mental. Rondador nocturno. No, También. y Nightcrawler, Rondador Nocturno, me parece. Y luego sacaron otro que salía Mariposa Mental. Y era un juego que cogías un personaje, avanzabas, y cuando te mataban, tenías que seguir con los otros personajes que seguían vivos. O sea, cada personaje era una vida. Y era jodidísimo. Además, no podía, yo nunca me lo pasé. Pero ese creo que fue mi primer contacto con videojuegos de X-Men. O sea, no de superhéroes, pero sí que fue la primera vez que jugué un juego de superhéroes de un videojuego de los X-Men. Bueno, hay una cosa que es ostras, se está acoplando mucho, Adri. Echa bajar un poquito de intensidad porque si no... Hay una cosa que suele ser bastante común en los videojuegos de cómics, es que no aprovechan la licencia, ¿vale? Un juego de Spider-Man de los años 90, un juego de X-Men de los años 90 también, de consola del Super Nintendo, de la Mega Drive, no aprovechaban realmente lo que era llevar a Spider-Man o llevar a los X-Men. Me gustaría preguntaros cuál fue el primer juego que os visteis, o sea, visteis realmente que estaba aprovechada la licencia, que estaba el personaje bien representado y que jugar a ese videojuego era la experiencia de ser tú el superhéroe. Pues ¿Cuál recordáis? Pues tenemos que irnos bastante más lejos. Yo creo que fue el Batman Arkham Asylum. Más lejos, bueno, yo me iría más lejos. Decid vosotros vuestros títulos y ahora digo yo. Yo pienso que sí, el primer juego que yo siento que llevo a Batman es el Batman Arkham Asylum. Sí. Sí. ¿Por qué? Yo tiraría un poquito ¿Por qué? más para atrás. Porque está todo el armamento, porque puedes infiltrarte, porque peleas como Batman, porque se tira de los tejados como Batman, porque es Batman. En los otros juegos no era Batman, era un personaje que tenía 4 gadgets. Podrías decir que el Arkham Asylum fue un simulador de Batman. Sí, es un simulador de Batman, por supuesto. Muy bien. Sí, coge cosas del Metal Gear, coge cosas de otros juegos, tiene mucho arcade, pero es un simulador de Batman. Y para mí el mejor juego de esa generación. Muy bien. Jairo, ¿cuál fue...? Pero, o sea, es que Batman ha llegado a una época en la que los medios son tan grandes que se puede emular perfectamente a Batman. Pero si rascamos un poquito para atrás, yo creo que el de Spider-Man de Play 1 fue el primer juego que se salía de coger a un superhéroe y meterlo en un arcade o en un versus y más o menos jugar las aventuras de Spider-Man. O sea, tenías el rollo de balancearte, tenías que ir vigilando los niveles de telaraña y aunque bueno, las peleas fuesen un poco mal articuladas, era ya orientado a ser Spider-Man. Tenías también pantallas de escalar paredes, ya no era poner un sprite de un personaje y moverlo por un escenario generado. Roberto, ¿tú qué tal? ¿Te acuerdas de algún...? Voy a mencionar Batman porque hay un juego que es que no aprovechó la licencia de Batman cómic, sino Batman la película. La película. Que fue la primera película de Tim No, Burton. la del no vas a decir el de 89. Amstrad. Exactamente. Muy bien. Porque hicieron Ocean, que compraba licencias, era una empresa que compraba muchas licencias y hacía muchas adaptaciones de juegos de películas, sobre todo, y el famoso es el Robocop, pero hizo una adaptación de la película de Batman. Y yo me acuerdo jugar ese juego y pasármelo porque era exactamente la película, escena por escena, hecha videojuego. Yo recuerdo que sí, efectivamente el Batman de Ocean del año 89 iba fase por fase adaptando la película. La primera fase en la fábrica química, cuando hacías caer al Joker. La segunda fase de los productos químicos, el coche también, que tenías que engancharte a las farolas. O sea, con los gráficos del Amstrad del año 89 conseguías reproducir lo que es la sensación de reproducir la película y la sensación de llevar a un personaje, un superhéroe, en este caso Batman, por las distintas fases, ya sea la fase de puzzle, la fase de arcade de manejar el personaje y luchar, o ya sea la fase de conducir el Batmóvil. Fue un juego que en el año 89 ya se anticipó a lo que luego harían otros juegos después, que es adaptar el personaje respetando el origen del personaje, no el origen de cómo se creó el personaje, sino lo que es ser el personaje. Yo tengo también que decir que estoy de acuerdo con Jairo. El juego de Spider-Man de la PlayStation 1 fue impresionante porque acostumbrado al típico arcade de Nintendo de subir y bajar plataformas, el 3D que tenía el juego, la sensación de pegarte a las paredes, de balancearte, era algo que nunca se había hecho y que era ser Spider-Man. Como fan del personaje de Spider-Man yo lo vi muy bien representado y era bastante fiel. Y luego ya, en una generación posterior, efectivamente, como dice Sergio, el Batman Arkham Asylum, una experiencia ya totalmente a otro nivel. O sea, coger el mundo de Batman y meterlo en una consola, en un ordenador, y que el jugador pueda sentirse lo que es ser Batman. O sea, el Batman detective, el Batman que lucha, todo. La verdad es que en esos juegos para mí han sido los que
los que han representado mejor un cómic. A mí es que se me había olvidado el juego de Spider-Man de la Play 1, pero sí que es verdad que el juego era bastante... El personaje lo llevaba muy bien. Bueno, algún otro. Tengo aquí una lista con varios juegos que, bueno, no sé si os gustará más o menos. El de Blade. ¿Alguien llegó a jugar al juego de Blade? ¿El de Play 1? En la Play 1, sí. Sí, sí que llega a jugar. ¿Y qué tal? ¿Valió la pena? Pues no, la verdad, no me gustaba mucho. Es un juego, me parece que se repetía y recuerdo que tenía muchos fallos gráficos. Y es cierto que la tecnología de la PlayStation 1 no permitía grandes alardes. La Play 1 es que ha envejecido muy mal. Ha envejecido mal. Y luego tengo aquí uno bastante, bueno, reciente, del 2013, el Deadpool Masacre. Sacaron un videojuego del famoso mercenario Bocazas, que ahora está tan de moda y que van a hacer una película con Ryan Reynolds. De ese juego tendría que hablarnos Jairo. Sí, Jairo, cuéntanos, Sí, ¿qué tal bueno, el juego de Masacre? Está un poquito aposta para mí, pues a pesar de su corta duración, pero bueno, que viene a ser una regla general en los juegos de hoy en día. La verdad es que han conseguido coger el espíritu del personaje, no han desfasado, no han hecho nada que no hubiésemos visto en los cómics. Lo han retratado muy bien y en cuanto a nivel de jugabilidad, claro, no llega a lo que es un Batman Arkham Asylum, pero tiene diferentes tipos de armas, como puede ser espadas, pistolas de todo tipo, size de estos rollo los que lleva Rafael, que Masacre también los ha usado en algún juego. O sea, que el personaje está bien representado, Y respeta luego lo que es el tienes cómic. ya un poquito de licencia más Masacre, que es como ese superhéroe que alurde al absurdo. Y hay armas como dos mazos, que normalmente un mercenario no va con dos mazos por ahí liándose a tortas, pero bueno, Deadpool o Masacre se puede permitir esa licencia. Y lo que es el tema del guión del juego, o llegar a un nivel y que te digan que has gastado mucho presupuesto en la primera escena del juego y que te ves jugando un Gálaga a mitad de primer nivel y cosas de estas, tiene guiños muy buenos. Muy bien. Roberto, el Spawn, ¿te acuerdas del juego de Spawn que salió? Lo recuerdo muy vagamente, o sea, no Salieron llegué a jugarlo varios, hay que decir porque que salieron varios. salió un poco la saga de la película, que fue un poco, le dio un poco la fama al personaje. Que tenía gráficos como digitalizados. Y no lo llegué a jugar, pero recuerdo que se llevó bastantes palos por todas partes porque no era un derroche técnico, por así decirlo. Yo recuerdo haber jugado la versión de Dreamcast y era curioso. Era bastante bueno ese juego, era de Capcom. Sí, Y recuerdo que tenía muy, muy buenos gráficos para aquella época. Luego me hacía gracia, por ejemplo, Spawn, aparte de su propio videojuego, salía de invitado en el Soul Calibur. No sé si En la versión de Xbox. En la versión de Xbox, efectivamente. Soul Calibur 2. Soul Calibur 2, correcto. Bueno, juegos, tengo por aquí el Hulk. Hulk Ultimate Destruction. La destrucción definitiva de Hulk. Este juego lo jugué yo en Xbox y me pareció divertidísimo. O sea, me pareció una de las mejores adaptaciones, mejores licencias. Es un juego muy desconocido, pero es que lo recomiendo al que no lo conozca porque realmente eres Hulk, destrozando la ciudad, saltando por los edificios como simulador de Hulk. Estaba bastante bien conseguido. ¿Lo llegasteis a jugar vosotros? Yo lo llegué a jugar y sí que tienes toda razón. Llevas a Hulk, aunque el juego para mí se hace un poco repetitivo. Pero sí que es verdad que Hulk hasta ese entonces era un personaje muy maltratado en los videojuegos. Apenas tienen videojuegos y casi todos eran malos. Y hasta este juego se llegó a conseguir que dé la sensación de llevar a Hulk. Eso yo creo que es lo más importante en un videojuego de cómics de superhéroes. Muy bien. También, Bueno, llegamos. También es cierto que tanto en Hulk como en Deadpool, el Ultimate Destruction de Hulk, tiraron de villanos y personajes muy secundarios, en plan de que si te sacaban a la Bibestia, la Abominación, en Deadpool tienes mutantes que casi nadie conoce, y también es una buena estrategia en plan de que no te pongan un juego y estés esperando la escena en la que peleas contra Lobezno, que peleas contra el personaje más conocido, que no solo estés haciendo el videojuego del personaje, sino que también des un poco a conocer la cultura que ese personaje le rodea. Claro, yo creo que es un acierto. Hay algunas de las adaptaciones de videojuegos, de los cómics, vienen de la película. Por ejemplo, el de Iron Man, los de X-Men eran bastante reguleros porque pretendían calcar lo que es la película. Entonces, en el momento en que hay un desarrollador, un guionista, lo han hablado antes en la mesa redonda, Paul Dini en los guiones de los Batman Arkham, estaba Mark Guggenheim en el de Hulk, por ejemplo, lo estaba viendo. No, en Lobezno Orígenes, el guion es de Mark Guggenheim. Los guionistas
que estaban en los cómics, que habían hecho el guión del videojuego, permitían hacer lo que tú dices, o sea, que el universo rico que tiene el personaje aparezca representado, dando una sensación de coherencia, de continuidad y haciendo que no sea el héroe de turno peleándose con el malo de turno, algo más básico del bueno contra el malo, sino que eso permitía que la experiencia de juego fuera más parecida a lo que era leer el cómic. Y llegando ya, digamos, a los buques insignia, los Vengadores y X-Men, ¿cuáles son vuestros juegos favoritos por ejemplo, de X-Men? Pues de X-Men me gusta mucho el arcade, aunque es un juego repetitivo, a mí me sigue gustando, sobre todo por la magia de que era un juego que se podía jugar a 6 personas. O 6 personas, 6 players. Del arcade de Konami. Sí, el arcade de Konami. El arcade de X-Men lo hizo Data East. ¿El arcade de X-Men lo hizo Data East? Data East, ¿seguro? Sí, vale. Sí. Pues era un juego que podía jugar hasta 6 players, eso era una maravilla, vamos. Juntarte con 6 amigos y jugar en una recreativa, creo que era el único juego que te permitía hacer eso. Sí, sí. Sí, no, o sea, fue una revolución la máquina de Data East, pues en algunos salones recreativos había 2 pantallas, porque en una pantalla no podían jugar 6 personas y lo que es la mesa, era una mesa de 6 personas con 2 pantallas, era bastante espectacular. Yo recuerdo, por ejemplo, aparte del arcade de X-Men, el de lucha que he mencionado antes, el X-Men Children of the Atom, que es un juego tipo Street Fighter de lucha, que podías coger a Lobezno, a Cíclope, a Mariposa Mental y jugar un juego de lucha con esos personajes era algo maravilloso. Como lector del cómic, como fan, era increíble. Y aparte, como ese juego, yo creo que maravilló por los buenos gráficos que tenía en aquella época. Sí, sí. El Centinela era increíble, lo bien animado que estaba, lo grande que eran los sprites. A mí ese juego me maravilló. Verlo en recreativa me quedé flipado. Muy bien. Roberto, que estás por ahí un poco callado. Los X-Men Legends. No, ahora que mencionas el Children of the Atom, que fue cuando Capcom empezó a hacer los juegos de lucha con licencias y empezó a jugar con ellas y a mezclar con sus propios personajes. Claro, claro. Y salió por ahí el X-Men contra Street Fighter, que ya nosotros nos quedamos flipados y dice, ¿cómo? ¿Que X-Men y Street Fighter? ¿Esto qué es? ¿Lo ves no contra Ryu o no sé qué? Sí, te está dando lo mejor de Marvel y de Capcom. A mí hay una cosa que pasó con el X-Men Street Fighter, porque era una cosa que yo podía hacer con Ryu, era una cosa que me encantaba, que era darle 2 hostias a Gambito. Entonces, claro, yo me cogía a cualquier personaje, pero lo que quería era darle una paliza a Gambito, porque es un personaje que odio. Pero ahí el Summon llegó con Marvel contra Capcom, sobre todo la segunda parte, que fue un juego que tenía 50 y pico luchadores, y hay luchadores que han salido en este juego y no han vuelto a salir ningún. Yo me acuerdo de ver a Médula, una mutante que no se ha vuelto a ver en ningún videojuego. Samurai de Plata también salía. Samurai de Plata salió en el Marvel en el anterior, X-Men contra Street Fighter me parece, o en otro, pero veías ahí a Cable peleando también. Sí. Y personajes de Capcom que han salido ahí, era la gente de Resident Evil peleando también contra. Y ese juego es el de lucha crossover. Mucha gente, yo lo comparto la verdad, que dicen que es el mejor que hay. Yo creo que el mérito de los juegos de lucha de Capcom con personajes de Marvel y de Capcom precisamente es que los han sacado de su universo y los han representado muy bien. El estilo de combate, los especiales. Si Cíclope peleara y tú lo vieras en movimiento, pelearía así. Mariposa Mental lo mismo, Lobezno lo mismo. O sea, está muy bien representado lo que es el poder mutante de cada personaje en lo que es a la hora de jugar. Y eso se valora. Y los especiales. Ese juego me encantaban los especiales. Sí. Bueno, de toda la saga Versus. El Maximum Spider de Luego cada personaje tenía como 3 o 4. Era increíble. O no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el especial que tenía el Capitán América. Sí, el Final Justice. Que se ponía el escudo en la espalda y se tiraba a darte de hostias, básicamente. Los de Blackheart también estaban muy chulos, que es el hijo de Mephisto, que salían en Marvel Superhéroes. Sí. También tenía especiales muy chulos. Los de Hulk. ¿Algún personaje de Marvel que os guste, o sea, que nos hemos dejado en el tintero? Pues por aquel entonces, en el Marvel vs. Capcom 2, todo el mundo echaba de menos a Thor. ¿Ah, sí? Sí, todo el mundo decía que la gran crítica... Pero la gran crítica a ese juego era, ¿es de Marvel y no está Thor? Sería por temas de licencia, seguramente. Iron Man estaba, War Machine estaba... Sí que eso en general, no sé si porque en los 90 o no vendieron la licencia entera o algo, pero hasta hace poco que ha salido la película de Los Vengadores, la gente que no leía cómic no conocía a Los Vengadores como tal. Conocíamos a Hulk, al Capitán América, pero no hemos tenido un juego de Vengadores, por así decirlo, hasta hace poco. En los 90 tuvimos un buen juego de Los Vengadores, de arcade. El Capitán América de Avengers. Sí. Pero ya te ponía al Capitán América,
Y Ya, pues los supongo que era Vengadores para te lo ponían como sus amigos. Pero Sí. el grupo de superhéroes Vengadores es muy reciente a día de hoy. En los ¿Os videojuegos. acordáis de los personajes que se podían elegir en ese juego? Sí, me acuerdo. Capitán América, Ojo de Halcón, La Visión y Iron Man. Muy bien. Y la visión era la versión amarilla, no la roja Sí. y verde. Sí, sí. Bueno, pasamos a DC. DC también tiene un buen puñado de títulos bastante decentes. Voy a empezar por los menos decentes, a ver si os acordáis. Sacaron un videojuego de Constantine, basado en la película de Keanu Reeves. ¿Lo llegasteis a jugar alguno? ¿No? No. Ni Loli. Pues hay que decir que, como pasa siempre, cuando se basaba en la película era una castaña, pero cuando el juego iba por el cómic acertaba bastante. Está muy bien representado lo que es el universo del mundo del infierno y tal, y el Constantine iba aprendiendo poderes y era bastante curioso, pero no dejaba de ser un producto derivado de la película y no tenía mayor trascendencia. De DC también es Watchmen. El famoso cómic de Alan Moore tuvo su película y tuvo su versión en videojuego, pero bueno, no dejó de ser una curiosidad para... Estaba muy bien el juego. Sí, pero era repetitivo, era un Era arcade... repetitivo porque era un juego como los de antes, un arcade. Sí. Aunque le querían meter un poco de historia, le querían meter algún puzzle, pero era un juego arcade. Pero molaba un montón llevar a Rosbar y al Búho Nocturno y ir haciendo sus aventuras. El único problema que le vi era que era corto. Sí. Y de la misma manera que Marvel tuvo sus juegos de lucha con personajes Marvel, DC hizo lo mismo, se alió con Midway para hacer el Mortal Kombat versus DC Universe, donde Scorpio de Mortal Kombat podía pegarse con Batman y Superman o Flash. ¿Llegasteis a jugar? Yo llegué a jugar. Lo que pasa es que nunca he sido muy fan de Mortal Kombat. Y para mí eso destrozaba un poco esa licencia. ¿Pero por qué? ¿Porque no te gusta el sistema No de me gusta el lucha o sistema, no es porque odie el mundo, ni me gusten los personajes, simplemente no me gusta el sistema de Mortal Kombat, la forma de hacer los especiales, la jugabilidad de Mortal Kombat nunca me ha atraído. Pero por ejemplo, los personajes de los personajes de cómic, ¿están bien representados? Es increíble, sobre todo el especial ese de Aquaman, que sale el megalodón y te come, eso es increíble, vamos, el juego es una pasada. Sí, Pero sí. que lo que no me termina de gustar es la jugabilidad, porque es muy Mortal Kombat. De DC, aparte del Mortal Kombat versus el DC Universe, ha salido hace poco el Injustice Gods Among Us, un juego de una realidad alternativa donde Superman es un dictador y tiene a los superhéroes acobardados, y los superhéroes de la dimensión normal llegan a su dimensión y entonces se producen combates entre la versión oscura y la versión clásica. Creo que mezcla juegos, creo que lo del especial de Aquaman era de ese Justo, juego. te lo iba a decir, Me he te lo iba a equivocado. decir. Vale, sí, sí. Entonces, el Injustice aquí sí que es un juego DC puro, aquí no hay personajes mezclados. Sí, pero el sistema sigue siendo muy Mortal Kombat. El sistema es muy Mortal Kombat, por eso igual Eso es lo que yo quería decir, me he equivocado de juego. Pero los diseños de los personajes son increíbles, los especiales, como tú has dicho, están muy bien metidos, los diseños de los personajes, de los trajes, de Batman con el traje clásico, con traje armadura, Superman con el traje moderno, Wonder Woman, Harley Quinn. Están los personajes bastante bien representados y estoy, por ejemplo, pensando en Deathstroke, que va con una katana y con pistolas. Los especiales pega un tiro, pega un tajo con la katana, que es como lucharía el personaje. ¿Os acordáis ¿Habéis jugado al Injustice? Sí, yo he jugado, sí. Y es lo que te he mencionado, lo mejor son los especiales. Jairo y Roberto, que estáis muy callados por ahí. Yo lo tengo y me sorprendió cuando jugué el modo historia, porque en el modo historia te cuentan todo el tema del universo paralelo, DC es multiverso, entonces evidentemente es fácil explicarlo, pero te lo narran todo muy, muy bien, y si conoces el mundo de DC, es una historia nueva completamente, y de hecho luego después sacaron el cómic. Hay que decir que el cómic salió paralelamente al videojuego como una especie como de producto derivado, pero tuvo tanto éxito el cómic que han seguido como una colección regular. Y es una serie DC más valoradas por los lectores los últimos años. Como una historia que era inventada para vender un videojuego, no sé si forma parte del canon de DC, la continuidad, pero desde luego mucha gente está yéndose al cómic aparte del videojuego. Eso es interesante, eso es que está bien hecho. Y bueno, y como decía Roberto, el universo DC bien representado. Yo tengo un par de ejemplos, ya a nivel un poquito más grandilocuente. El DC Universe Online. Juegazo. El DC Universe Online es un juego tipo rol masivo, tipo World of Warcraft, donde tú eres un personaje DC y creces y vives en un mundo dominado por superhéroes DC. Y entonces aquí sí que realmente puedes aprender poderes, puedes
subir de nivel y vas haciendo el héroe que tú quieres ser. Y es lo más cerca que puedes estar de ser un simulador de DC, igual que hemos hablado antes de Batman con los Arkham, está bastante bien representado. Y luego hay uno que está, el Crisis Infinita, que es un MOBA, es un juego tipo League of Legends, pero de DC, que no sé si conoceréis. Estaba. ¿Eh? Estaba. ¿Ya no está o qué? Sí, lo han cerrado hace cosa de mes y pico. El juego tenía muy buena promesa, pero estaba dentro de un género muy explotado, no aportaba nada nuevo o novedoso, nada más que el uso de personajes, y terminaron por cerrarlo. Tenían muy buena idea, porque tenía varias versiones distintas de cada personaje, cada uno venido de un tipo de dimensión. Había una gama de personajes steampunk, otra más futurista, otra como salida de pesadillas. Cada personaje tenía sus cualidades, o sea, tenía 5 Batman totalmente distintos. Pero no llegó a cuajar el juego. Muy bien, pues nada, pues acabando con Batman, aparte de decir que Batman, hemos hablado del de Amstrad, el de los Arkham, que también están muy bien, el Arkham City en 2011, que también fue juego del año, el Arkham Knight, que está ahora en 2015, recién salido, que lo ha revolucionado, está en PlayStation 4 y en Xbox One petándolo. Hay uno que no hemos mencionado a ninguno, que es Roberto se acordará, el Batman isométrico. Oh, sí. El Batman en 3D que veías desde arriba. De Spectrum y Amstrad. De Spectrum y Amstrad, efectivamente. Que tenías que buscar las piezas del Batmóvil. Ese juego fue una revolución por los gráficos que tenía, la dificultad infernal que tenía y porque era un Batman simpático, no era este Batman oscuro, no, era un Batman tipo caricatura. El Batman azul. El Batman azul, efectivamente. Sí. Era un juego, de hecho luego yo lo tengo, pero recuerdo que es un juego de esos, como varios de ese tipo en la época, que son juegos tipo Head Over Heels o Nightlord, que eran dificilísimos. El tema de ser isométricos quedaba muy vistoso, pero tenía la dificultad de cómo calcular los saltos porque no tenías referencias casi de los saltos. Y aparte ese juego tenía la dificultad de que te pone un escenario, no te dicen por dónde tienes que ir, tienes que tú, a base de prueba y error, encontrar el camino correcto y el orden correcto para encontrar las piezas de Batmóvil. Una vez ya lo sabías hacer, pues decían que te podías pasar en 1 hora. Yo nunca lo conseguí pasármelo, la verdad. Sí, tenía ese rollo de los juegos antiguos de los 80, que eran infernales de dificultad, porque como eran tan cortos y costaba tanto programarlos, los hacían muy difíciles para que tardaras más en pasártelos. Pero claro, eran un reto. La verdad es que a mí me resultaba bastante satisfactorio el poderme pasar un juego de esa dificultad. Pero Batman, en términos generales, es un personaje muy bien tratado en los videojuegos, a diferencia de otros. Porque, por ejemplo, Daredevil no tiene ningún videojuego. No. Y yo pienso que es un personaje idóneo para hacer un videojuego. No entiendo la razón, pero se podría hacer perfectamente un juego tipo Ninja Gaiden de Daredevil, que sería increíble, vamos. Y es un personaje en que no tiene videojuegos. Yo creo que es por tema de derechos, porque los personajes basados en cómics, ya sean Marvel, DC o películas, los estudios de programación asignados a hacer tal o cual juego suelen ser los propios estudios americanos y quizá no son tan buenos como a lo mejor un estudio dedicado a hacer sus propios videojuegos, incluso japoneses. Entonces, los típicos videojuegos de encargo no suelen ser satisfactorios. Mira, me viene bien que menciones ese porque voy a hablar de alguno de los peores videojuegos, no ya de cómics, sino de la historia. Voy a hablar del Superman 64 de 1999, que está considerado uno de los peores videojuegos de la historia, porque no solo no representa lo que es ser Superman, lo que es el personaje Superman, sino es que no es ni siquiera un buen juego. ¿Pero ese juego está terminado? Cuando salió lo terminaron. De hecho, no, tiene glitches y te atascas y... Yo he visto marsopas con ébola con más futuro que ese juego. Hay que decir que, fijaros, hemos hablado de X-Men, de Lobezno, Spawn tiene juego, Batman, la Liga de Justicia, pero Superman, ¿hay algún videojuego que valga la pena de Superman? ¿Alguno decente? Un arcade. ¿Cuál? Hay un arcade. El arcade de Taito. Era divertido. Sí. Que podían jugar hasta varios Superman. ¿4 personas o 2? No, 2 Supermanes. Y podían jugar 2 Supermanes a la vez. Sí. Ese juego estaba muy bien y claro, es que tiene guasa que un juego de final de los 80, supercutre de gráficos, no haya sido superado y que ninguna compañía haya sabido entender cómo hacer un videojuego. Ese juego, por ejemplo, solo tenía la licencia de Superman, solo del personaje, la música y ya está.
todos sus enemigos eran inventados, los personajes eran inventados, solo llevabas al personaje. Pero volaba, disparaba rayos por los ojos. Sí, te podías dar la sensación de llevar a Superman, pero sí que es verdad que Superman no está, todo lo contrario que Batman, bien tratado en el mundo de los videojuegos. Ahora están diciendo que la gente de Rocksteady, que son los que hicieron los Batman Arkham, como el Arkham Knight es el último episodio de... Es como cierran ellos su trilogía, aunque son 4 juegos, pero para ellos hicieron 3. Dicen que la siguiente licencia con la que van a trabajar es Superman. Muy bien. Y un juego de Superman hecho por esa gente puede ser algo muy, muy bueno. Yo rizaría un poco más el rizo y pensaría que lo mejor que esa gente podría hacer es un juego de la Liga de la Justicia al completo. Hay un juego de la Liga de Justicia, ¿vale? Que salió de estos tipo X-Men Legends. Sí, muy guapo. Estaba entretenido. Tenía el fallo de que, a diferencia del Marvel Ultimate Alliance, que se te permitía jugar a 4 players, este no, pero aún así era mejor juego porque tenía mejores historias y por qué no decirlo, porque en la Liga me gusta bastante más que Los Vengadores. Hay que decir que el Marvel Ultimate Alliance, continuación, bueno, de la misma gente que hizo el X-Men Legends 1 y 2, a mí me pareció un juego bastante satisfactorio. El hecho de poder elegir a tantos personajes Marvel y verlos representados, la jugabilidad era muy, no sé, era muy entretenido, la historia te picaba, y luego estaba, claro, el factor friki de poder desbloquear los trajes de cada personaje y poder hacer grupos de 4 imitando un grupo de verdad. Y yo recuerdo haber pasado más tiempo haciendo equipos, juntando personajes, haciendo un equipo real que jugando luego al juego en sí. Era bastante divertido. Además es que depende de qué equipo formases, tenías una bonificación. Tenías un bonus, sí, efectivamente. Sí, si te cogías a los 4 Fantásticos, si te cogías a los nuevos Vengadores. Había un equipo de chicas, un equipo de Vengadores, un equipo de fuertes, un equipo de, digamos, de gente con habilidad. Es un Gauntlet moderno, sí, ese juego, pero es una pasada. Sí que es verdad, muy, muy, muy divertido. Su segunda parte no fue tan buena, pero el primero era muy... Fíjate muy que la segunda parte seguía la historia de Civil War y no triunfó tanto el juego. Ahora que está la película lo tendrían a huevo. En un principio quería ser Civil War, se basaba un poquito antes en la Secret War para empezar la historia. Se metía en Civil War, pero cuando más chicha tenía que tener el juego, inventaron totalmente el argumento y se distanció de la historia original y flojeaba mucho al final del juego. Además de que lo mismo, era más corto que el primero era súper extenso y lo que tenía también era la de horas que podías pasarte hablando con cada personaje y leyendo historias de cada personaje. Yo te digo que sin leer cómics, solo leyendo de todo lo que hay en ese juego, sales con un nivel de cultura de cómic bastante decente. Y hay un apartado de juegos que no hemos hablado, que son las versiones de Lego. Lego lleva unos cuantos años comprando licencias de todo lo que pilla y se pusieron a hacer juegos de Lego de superhéroes. Lego DC, Lego Marvel, Lego Batman. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Habéis jugado a los Lego de superhéroes? Pues ¿Diríais que vale la pena o son simplemente la tontería de jugar el Lego y ya está? Yo creo que es nada más que es la tontería de jugar en Lego, la verdad. No creo que merezca mucho la pena. Jugar en Lego Batman me parece entretenido, pero no espero con muchas ganas los próximos juegos de Lego, la verdad. Yo sí que es verdad que he jugado el de Star Wars un poquito, tampoco mucho, y tiene un poquito más de gracia porque con Legos te retrata o te recrea los escenarios de la película, pero quitando la similitud con las películas, tampoco es que aporte gran cosa, mover muñequitos Lego y montar piezas. Yo no juego a ninguno, sé que a la gente les gusta, que son muy divertidos, pero hay una cosa que me pareció curiosa, porque vi un reportaje sobre el Lego Batman 3, que creo que fue el último que salió, que creo que era el juego basado en una licencia de DC que sacaban más personajes de DC. Que había más de 100 personajes, o una barbaridad, pero es que habían personajes que habían salido a lo mejor en un número de los años 80, había un personaje que era mitad Batman, mitad Superman, que yo no me acuerdo ni quién era, o sea, no sabía ni quién era, y luego el reportaje te explicaba la historia de dónde salía ese personaje. Y hay un personaje que sí que conocía yo, que es de DC, que es poco conocido, que es un mono detective. Sí, que va vestido como Sherlock Holmes, que yo lo vi en un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba. Se llama así, Detective Gorila o... Detective Simio o algo así. Detective Simio. Y en ese videojuego estaba el personaje, o sea, te sacaba personajes muy, muy, muy secundarios. Bueno, te puedo contar, Jairo se acordará, te puedo contar que en el juego de Spider-Man de la PlayStation 1, uno de los trajes de Spider-Man que podías desbloquear es el asombroso hombre bolsa.
ese diseño de Spider-Man con el traje de los Cuatro Fantásticos y una bolsa en la cabeza, de cuando va a los Cuatro Fantásticos para que quiten el simbionte de veneno y va en calzoncillos y necesita un traje y que no le vean la cara. Y le deja a los Cuatro Fantásticos. Le deja a los Cuatro Fantásticos un traje y va con una bolsa en la cabeza. Pues ese traje está desbloqueable en el juego. Pero es que además los trajes le daban o le quitaban habilidades y creo que es que ese encima te hacía el juego más difícil. Sí, justo. Y bueno, tengo aquí unos cuantos juegos más basados en cómic, ya menos conocidos. Está el videojuego de Bone. ¿Conocéis el cómic Bone? Sí. Pues es un juego de Telltale Games, la compañía de videojuegos Telltale, que ahora está tan de moda por los juegos de Walking Dead y Juego de Tronos. Y el juego de Bone fue el primero. Y es un juego tipo aventura gráfica de Bone que, bueno, los gráficos de Bone estaban bonitos y poco más. Cadillacs y dinosaurios. ¿Quién se acuerda de Cadillacs y dinosaurios? Juegazo. Una maravilla. Mucha gente no se acuerda de que Cadillacs y dinosaurios es un cómic. Antes que la recreativa, antes que los dibujos animados, era un cómic y el videojuego adaptaba a ese cómic y estaba muy, muy bien adaptado. Fíjate sí. que me has preguntado antes y yo creo que ese sí que fue el primer juego relacionado con un cómic que toqué. Luego también está el Sam & Max, los personajes de Lucasfilm de secundarios que salen en el Monkey Island, en el Día del Tentáculo, pues eran originalmente de cómic. También está el personaje de Darkness. ¿Habéis jugado al Darkness? No, pero me han hablado muy bien. El Darkness 1 está bien, pero el Darkness 2 es un juegazo. Me parece una licencia muy bien adaptada. O sea, el personaje de Darkness lo conocéis. El de Image. El de Image, justo. Sí, Va con la armadura demoníaca, que salen demonios y tal. Es un poco como el tipo Witchblade. Pues el juego está muy bien porque aparte de pegar puñetazos, tienes botones que lanzas demonios directamente. Y entonces el hecho de lanzar una horda de demonios es un poder maravilloso en un videojuego que te permita hacerlo. Sí, de hecho, el otro día estuve viendo un vídeo en el que puedes como invocar dos sombras y tú, escondido desde tu rincón, puedes inspeccionar toda la habitación con las sombras y luego ya salir a actuar o incluso con las sombras actuar. Es un juego que es bastante desconocido, pero que triunfó bastante. Y bueno, también decir el 13, el cómic franco-belga de 13. El personaje, bueno, para el que no lo sepa, se supone que el personaje de Bourne, de las películas de Matt Damon, están basadas en el cómic 13, que es un cómic franco-belga de un tío que se aparece por ahí sin memoria y luego es un agente secreto, es el agente número 13. Pues el juego tuvo bastante éxito porque, aparte de adaptar bastante bien el cómic, la gracia era que tenía gráficos en cel shading, eran gráficos en 2D pintados encima de 3D, con lo cual el efecto de cómic en movimiento está bastante bien conseguido. Pues sí que lo recuerdo, no me hizo mucha gracia, pero lo recuerdo. Creo que salió en GameCube, Xbox. Salió para varias, para Play 1, para PC. ¿Para Play 1 es tan antiguo o era para Play 2? Para Play 2, Para Play 2. Sí. Sí que es verdad que el juego lo que tenía eran unos gráficos bastante curiosos, pero no me acuerdo de su jugabilidad, ni de sus pantallas, ni de nada, vamos. Y bueno, y acabamos ya. Tengo dos temas más que comentar. Alien vs Predator. Otro juegazo. La famosa franquicia Alien vs Predator originalmente era... Bueno, ¿qué fue antes? ¿El cómic o el videojuego? Ahora tengo yo la duda. Fue antes, Creo que el cómic fue antes. El cómic de Dark Horse, sí, se hizo. Fue antes. Y luego se hizo lo que es el arcade de Capcom, que no cogía nada del cómic, pero luego salieron adaptaciones del cómic. Pues yo creo que solo el Dungeons and Dragons de Capcom supera ese juego en arcade. Me refiero de tipo beat 'em up. Pienso que solo Dungeons and Dragons está por encima de Alien vs Predator. Y luego algún juego, aparte del arcade de Capcom, algún juego de Alien vs Predator que os pareciera destacable, los de ordenador, de consola. ¿Hay alguno que haya captado la esencia de Alien vs Predator en consola? Yo no he jugado ninguno, pero sé de gente que me ha comentado y coinciden que el de PC, el primero que salió, el que te daba la opción de jugar como Alien, Predator o Marine. ¿Ese es del año 2000, puede ser? Creo que ronda por ahí, porque luego sacaron otro, pero que la gente no le gustó tanto. Y ese juego que decían, dices, es que cuando juegas como un Alien, eres un Alien, o sea, tienes estas habilidades del Alien, cuando eres el Predator,
haces lo bueno del Predator y cuando eres el Marine mueres porque, Claro, muere porque estás porque en sabes medio. que van a ir a Sí. por ti. Sí, ese lo recuerdo y sí que es cierto que está muy bien. La perspectiva del alien era como la vista, así como te podías subir a las paredes. Por las paredes. Era bastante interesante. Y el Predator era rollo sigilo, con la visión térmica. Está muy bien. Y efectivamente, si te cogías el Marine, palmabas porque era el más débil y tenías que ir con el rifle de asalto. También hubo una versión para esa consola tan maltratada porque era mala, que era la Atari Jaguar. Sí. Tuvo su propio Alien vs Predator. Era un juego tipo Doom, repetitivo, y tenía la gracia esa que podías jugar con los aliens, con los Predator o con los humanos. Y en este caso yo pienso que los humanos eran los mejores. Y bueno, ya para acabar, tengo aquí un par de juegos que no sé si habréis llegado a jugar, porque esto ya hay que tener nivel, ¿eh? Videojuegos españoles basados en cómics españoles, en tebeos españoles. Mortadelo y Filemón, año 88. El Spectrum, por ejemplo, es ese. De Spectrum y de Amstrad. Sí, yo lo recuerdo, sí. efectivamente. ¿Llegasteis a jugar? Sí, yo me acuerdo perfectamente de ese juego. ¿Estaba bien adaptado el tebeo con respecto...? Todo lo que se podía hacer en esa época, sí, te daba la sensación. Mortadelo, su videojuego ideal sería una aventura gráfica. Y no lo era, evidentemente. Era un juego de tipo plataformas. Y recuerdo que tenía los guiños del cómic, que si las bombas... Tenía disfraces también. Tenía los sí. disfraces, te disfrazabas de... Me suena que estaba el disfraz de lombriz típico de Mortadelo y algunos otros. Era un juego, bueno, yo lo jugué en Amstrad, efectivamente, y es que en los años finales de los 80, lo que es la compañía Dynamic lo petaba bastante y empezaron a sacar títulos pues bastante cañeros. También salió el Capitán Trueno en el año 89. Jugué. El Capitán Trueno tenía unos gráficos bastante más vistosos, podías elegir, o sea, tenías 3 personajes para elegir simultáneamente. Estaba el Capitán Trueno, estaba Goliath y estaba Sigrid. No, Sigrid no, Crispin. Y en función del tipo de pantalla, elegías a uno a otro. Pero yo creo recordar que el propio Goliat no se podía mover. No, era... El personaje era estático. Era Goliat estático solo, y pegaba. solo lo sacabas por si había muchos enemigos, golpearles. Sí, sí. Luego estaba el Capitán Trueno, que era el que más luchaba completo. con la espada, y Crispin, que era el ágil, el que saltaba para más alto saltar, y tal y sí. cual. El Jabato. ¿Os acordáis del Jabato? Era una aventura conversacional. Conversacional, efectivamente, sí, sí. Sí, creo que es la aventura conversacional que más he jugado. Sí. Era tonta, como todas las aventuras conversacionales. Empezabas encerrado. Encerrado. Es muy típico empezar Tenías encerrado en que- una celda, una sí, mazmorra. Y teclear el código. Teclear busca llave, lo que querías encuentra llave. hacer. Me acuerdo que había un esqueleto, le quitabas el cinturón, quitabas un adoquín, se lo estampabas Sí. al carcelero y salías. Y ya empezaba el juego. Era un juego, pues eso, una aventura Pero conversacional. aquí podríamos decir que el personaje del cómic no tenía mayor importancia en el juego. Las Porque aventuras conversacionales podía ser cualquier podía cosa. ser cualquier cosa. O sea, que aquí, pues, no, bueno, adaptación un poco irregular del cómic. Y luego también hay un juego del año 89, Zipi y Zape. Este era más arcade de plataformas. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Me suena haber visto, pero no llega a jugarlo. Me suena haber visto capturas del juego, la Sí. micromanía de la época. Pues yo eso, cogí eran- mi primera consola a los 4 años, ahí me pillaría con uno. Me pilló Los un juegos poquito pronto. estos juegos españoles eran pues eso, se intentaba pues con la paleta de colores que daba el Amstrad, intentaban hacer pues eso, viñetas que fueran coloridas y que se parecieran al cómic, pero realmente el juego pues tampoco iba más allá. Yo hay un juego que está basado en un cómic que juntó a todos los personajes de películas que me encanta, me lo compré cuando salió y lo tuve, que es Robocop contra Terminator. ¿Cuál? Robocop Ah, contra Robocop contra Terminator, Sí. que se basó en el cómic que juntaba a los dos. Y ese videojuego estaba yo lo jugué en Mega Drive, lo tengo en Mega Drive. Es un juego frenético, o sea, violento. O sea, disparabas a la gente no moría, explotaba. Aunque dispases con una pistola de una bala, explotaba a la gente. Y era un juego divertidísimo y un portento técnico del momento, me encantó. Pues no sé, yo creo que prácticamente hemos hecho un repaso por todos los videojuegos de cómics que han salido. No sé si tenéis alguno más que se os haya pasado, que os acordéis o que preferís no acordaros. El del castigador. Bueno, he mencionado el arcade de Capcom. Habría que decir que el juego de
el juego que salió para PlayStation 2 y Xbox del Castigador, basado en la película, con guión de Garth Ennis, era bastante bruto. ¿Os acordáis? Sí, me acuerdo perfectamente también de ese juego. Sí, salió para Xbox y PS2. Y ese juego sí que te da la sensación de llevar al Punisher. Sí, Es violento y salen muchos personajes de Marvel. Se estuvo criticando mucho. Bueno, el juego fue prohibido en varios países precisamente por la violencia que tenía. Y lo típico, ya se empezaba a discutir hasta qué punto una tortura o la violencia en los videojuegos podía ser apropiada o menos apropiada para niños. Pero bueno, la verdad es que como juego Pero es que del ese juego personaje... técnicamente no era para niños. No, y técnicamente. aparte, el Castigador tenía que ser violento. No tenía sentido hacer un videojuego del Castigador sin ese componente violento. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos hecho un repaso de todos los videojuegos de cómics. No sé, ¿cuál es vuestro favorito? Pues yo solo quería decir que si yo echo de menos un videojuego de Daredevil en condiciones, me gustaría preguntarles a los demás qué personaje de cómics os gustaría que tuviese un videojuego en condiciones. A mí me gustaría Flash, sin duda. Flash. Hombre, yo... Que no tenga un videojuego en condiciones, vamos. Superman. Yo me voy a hacer el rarito. Y es un personaje que aún no está muy explotado, pero Caballero Luna, que es como la contrapartida menos conocida de Batman en Marvel, Sí. también sería un personaje muy aprovechable tanto a nivel cinematográfico como de videojuegos y yo creo que sería una apuesta arriesgada, pero que podría dar muy buenos resultados. Muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias por haber venido a la consulta, al despacho del Dr. Beckman. Espero que este rato de terapia os haya hecho sentir mejor. Y como digo siempre, un saludo y hasta la próxima. Nos veremos en el otro barrio. Encantado de haberle conocido, Dr. Beckman.